Me llamo Carmen Rojas. Tenía 31 años. Caminaba por el arcén de la carretera a 367 con la rodilla hinchada, y mi hija de 11 meses en brazos, cuando el todoterreno de mi padre se detuvo a mi lado. Mi suegra me había quitado el coche 6 meses antes. Mi marido me había quitado el móvil esa misma mañana, y durante medio año, la mujer que afirmaba querer a mi hija como si fuera suya, había estado preparando silenciosamente una demanda legal para arrebatarme a Lucía. Tenía a un médico de familia dispuesto a declararme inestable. Tenía el permiso de circulación de mi coche bajo llave en su escritorio. Tenía a las amigas de la parroquia que creían cada palabra que decía. Lo que no sabía era que yo también había estado llevando mi propio registro. 52 entradas. En formato clínico, fechadas y firmadas. Lo que ocurrió en los juzgados a la mañana siguiente hizo que todos en la sala se quedaran en silencio. Bienvenidos de nuevo a Historias de Superación. Este es el canal donde mujeres comunes se enfrentan a traiciones extraordinarias y ganan a través de la paciencia, los principios y el papeleo. Si alguna vez te han dicho que deberías estar agradecida por lo mínimo, esta historia es para ti. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Sé lo que podrías estar pensando. ¿Por qué no se fue sin más? Quedaos conmigo. Porque para cuando entendí lo que estaba pasando, irme no era lo difícil. Lo difícil era irme con mi hija, y eso requirió planificación. Debería empezar por el principio. Mi madre, Rosario Cortés, murió de cáncer de ovario cuando yo tenía 14 años. Un martes, me estaba haciendo una trenza antes de ir al instituto. 6 meses después, yo estaba de pie frente a su tumba agarrando la mano de mi hermano pequeño, Mateo, que tenía 10 años, y me preguntaba cuándo iba a volver mamá. Mi padre, Ramón Cortés, era sargento de la Guardia Civil. Hacía turnos dobles. Lloraba en su coche patrulla antes de cruzar la puerta de casa. Así que yo hacía la cena. Preparaba los bocadillos de Mateo. Aprendí a firmar autorizaciones, a revisar los deberes y a mantener la casa lo suficientemente en silencio para que cuando papá finalmente se sentara a la mesa de la cocina a las 9:00 de la noche, pudiera cerrar los ojos un segundo sin preocuparse. Ahí fue donde empezó. Lo que mi terapeuta llamaría más tarde exceso de responsabilidad. La creencia de que si trabajaba lo suficientemente duro, era lo suficientemente organizada, y anticipaba cada necesidad antes de que se convirtiera en crisis, podría mantener cualquier cosa a flote. Terminé el bachillerato con una media de 9,5 y una beca para la Escuela de Enfermería de la Universidad de Málaga. A los 23, ya estaba colegiada. A los 25, trabajaba en la planta de medicina interna y cirugía del Hospital de la Serranía de Ronda, haciendo turnos de 12 horas y volviendo a un piso limpio con una hoja de cálculo de mi presupuesto pegada en la nevera. Conocí a Antonio Romero en una ferretería un sábado de marzo. Yo estaba comprando imprimación para pintar el baño de invitados de mi padre. Él estaba reponiendo codos de PVC para un trabajo de fontanería. Tenía las manos encallecidas y una risa fácil, y llevó mis botes de pintura al coche sin que se lo pidiera. Se sentía como un hogar. Del tipo que construyes desde cero, no del que heredas. Nunca hablaba de su padre. Debería haber preguntado por qué, pero tenía 27 años, una carrera, una nómina fija, y un padre que me había enseñado a mirar el nivel de aceite antes de mirar el tiempo que iba a hacer. Creí saber cómo era un buen hombre. Antonio me llevó a conocer a su madre un domingo por la tarde en abril. La casa estaba al final de un camino de tierra a las afueras de Ronda. 2 plantas, fachada encalada, contraventanas verdes, un balancín en el porche que no se movía porque las cadenas estaban atadas. Lorena Romero abrió la puerta antes de que llamáramos. Tenía 60 años, el pelo plateado recogido de forma tirante, un paño de cocina doblado sobre el hombro como un uniforme. La cocina olía a lejía. No del tipo de limpieza que significa que alguien ha fregado el suelo, del tipo que significa que alguien ha frotado hasta que la superficie olvidó lo que había allí antes. Tenía los asientos asignados. Le dijo a Antonio dónde sentarse, me tendió un vaso de agua sin preguntarme si quería uno. Y bendijo la mesa. Antes de que yo hubiera desdoblado mi servilleta, Isa, la hermana menor de Antonio, se sentó en la silla del rincón con el móvil en el regazo. Tenía 26 años entonces. Me observó de la misma manera que una cámara de seguridad vigila un pasillo, fija y sin parpadear. Lorena me preguntó por mi trabajo. Sabía el nombre de mi hospital. El de mi supervisora. Mi sueldo base. Antonio debía habérselo contado todo. Me sonrió por encima del plato de puchero y dijo: «Qué bien que Antonio por fin haya traído a casa a alguien útil». Me ofrecía ayudar a fregar los platos después. Lorena puso su mano sobre mi muñeca. Una presión ligera, pero precisa,
como el velcro de un tensiómetro encajando en su sitio. Ay, cariño, dijo, no hace falta que hagas eso. Deberías estar agradecida de que te acojamos aquí. Lo dijo dulcemente. Lo dijo sonriendo. Y yo lo escuché de la misma manera que escuchas un detector de humo en la casa de otra persona. Distante, y por el momento, no es tu problema. Debería haber prestado más atención. Dijo acoger de la misma manera que un casero dice contrato de alquiler. Nos casamos en octubre del año siguiente. Yo tenía 28 años. La ceremonia fue pequeña, en una ermita del pueblo. Papá llevándome al altar. Mateo leyendo un poema. 40 invitados. Lorena se sentó en primera fila y lloró. Yo pensé que era de alegría. Antonio sugirió que nos mudáramos a casa de su madre. Solo hasta que ahorremos para la entrada de un piso, dijo. 6 meses como máximo. Hice los números. Sus ingresos como fontanero más mi sueldo de enfermera, menos el alquiler viviendo con Lorena, podríamos ahorrar 12.000 euros en 6 meses. Tenía sentido. Los primeros 3 meses estuvieron bien. Lorena cocinaba. Hacía la colada. Mantenía la planta baja inmaculada y traía toallas limpias a nuestra habitación en el segundo piso sin que se lo pidiéramos. Me dije a mí misma que esto era generosidad. Luego, las pequeñas cosas cambiaron. La llave de mi coche desapareció del gancho de cerámica con forma de gallo junto a la puerta principal, un gallito pintado, con el pico abierto, y un gancho vacío donde solía estar mi llave. Lorena dijo que la había movido al cajón de los trastos de la cocina para que estuviera más segura. A la semana siguiente se movió al bolso de Lorena. A la semana siguiente, dejé de preguntar. Ella me llevaba a donde necesitaba ir, o lo hacía Antonio. Decía que ahorraba gasolina. Sugirió que pusiera mi nómina en una cuenta bancaria conjunta de la casa, para que podamos gestionar los gastos juntos. Antonio estuvo de acuerdo antes de que yo tuviera la oportunidad de responder. Dije que quería mantener mi propia cuenta. Antonio miró a Lorena. Lorena me miró a mí. Por supuesto, cariño, dijo, si eso es lo que necesitas. Esa noche, Antonio me dijo que había avergonzado a su madre delante de la familia. Pedí perdón. Intenté abrir mi propia cuenta corriente por internet esa semana. La sucursal más cercana estaba a 12 kilómetros, y yo ya no tenía coche para llegar allí. Papá vino a visitarnos un sábado de diciembre. Lorena tenía la casa lista. Mantecados en la encimera, velas encendidas, y Carmen con un jersey nuevo que Lorena había elegido en un mercadillo. La casa olía a canela en lugar de a lejía. La única vez que noté ese cambio. Lorena recibió a papá en la puerta como a un viejo amigo, aunque solo se habían visto 2 veces. Le sirvió café en una taza que había elegido para él. Controlaba los asientos, la conversación, la temperatura de la habitación. Yo quería decírselo. Estaba sentada frente a mi padre con las manos alrededor de una taza que yo no había elegido, llevando un jersey que no había comprado, en una silla que no había escogido, y quería decir, papá, algo va mal. Pero Lorena no salía de la habitación. Le rellenaba el café antes de que la taza estuviera por la mitad. Redirigía cada pausa con una pregunta sobre el cuartel, el clima, o si Ramón ya había ido a cazar esa temporada. Papá me miró por encima de su taza. Tienes mala cara, Carmencita. Mi apodo de la infancia. Lo usaba cuando estaba preocupado. Estoy bien, papá. Solo adaptándome. Él miró hacia el camino de entrada. ¿Dónde está tu coche? Lorena respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Oh, Antonio la ha estado llevando. Ahorramos gasolina. Papá me miró. Yo asentí. Él no insistió. Así era papá. Respetaba los límites incluso cuando el límite era una puerta cerrada con llave. En los escalones del porche, me abrazó y me dijo una cosa. Te sabes mi número. Me llamas cuando sea. Hizo una pausa. Cuando sea significa a las 3 de la mañana también. Vi su todoterreno alejarse por el camino de tierra. La parte trasera se hizo pequeña hasta desaparecer tras la línea de los árboles. Volví a entrar. Lorena ya estaba fregando su taza. Para febrero, estaba embarazada. Las náuseas matutinas me mantuvieron en el suelo del baño durante semanas. Lorena me traía manzanilla y galletas saladas. Me frotaba la espalda. Decía, el lugar de una madre es con su hijo. El hospital puede esperar. Le dije que quería trabajar hasta el segundo trimestre. Antonio negó con la cabeza en la cena. Mamá sabe lo que hace. Ella me crió bien. Lo dijo como alguien que cita la pegatina de un parachoques, como si las palabras llevaran impresas en él tanto tiempo que ya no notaba el pegamento. Lorena llamó a mi supervisora en el hospital. Le dijo que me tomaba la baja médica. No me lo preguntó. No me dijo que lo había hecho hasta una semana después, cuando mencioné hacer un turno y ella dijo, oh cariño, ya hablé con Nuria. Ella lo entiende. Sentí que se me encogía el pecho. Abrí la boca. La cerré,
porque Isa estaba sentada a la mesa de la cocina y yo había notado algo 2 días antes. La batería de mi móvil se agotaba en 4 horas en lugar de 12. Sabía lo que eso significaba. Trabajaba en un hospital donde las enfermeras rastreábamos el software de dispensación de medicamentos en nuestros dispositivos. Sabía cómo se veía una aplicación de GPS en segundo plano en el panel de uso de la batería. Lo comprobé. Era una aplicación que yo no había instalado, con los servicios de ubicación funcionando las 24 horas. Confronté a Isa a la mañana siguiente. Parpadeó. No sé de qué me hablas. Fui a ver a Lorena. Lorena ladeó la cabeza. Cariño, ¿estás segura de que no estás siendo un poco paranoica? A lo mejor deberíamos llamar al doctor Méndez por eso de la depresión posparto. Ahí fue cuando lo entendí. Si reaccionaba, lo usarían como prueba. Así que no discutí, no dije nada. Pero esto era estrategia, no rendición. A la mañana siguiente, revisé mis contactos. El número de mi padre había sido borrado. Lucía nació un martes de agosto en el hospital de la Serranía de Ronda. 3,3 kilos. Tenía mis ojos, la barbilla de Antonio y un llanto que sonaba como una pregunta. La sostuve contra mi pecho y entendí por primera vez lo que realmente cuesta la palabra incondicional. Cuesta todo. Harías cualquier cosa. Te quedarías en cualquier sitio. Lorena llegó al paritorio 40 minutos después de que yo diera a luz a Lucía. Nadie la había llamado. Vino porque Isa le había mandado un mensaje desde la sala de espera. Isa, que se había empeñado en llevarme al hospital porque Antonio está en un trabajo en Setenil. Lorena cogió a Lucía antes de que yo hubiera terminado la primera toma. La sostuvo como un trofeo. Mi nieta, le dijo a la enfermera. No su hija, mi nieta. Intenté llamar a papá desde el teléfono fijo de la mesilla del hospital. Isa estaba en la silla de al lado hojeando una revista. Marqué el número de memoria. La única ventaja de que lo borraran fue que me lo había aprendido de memoria hacía años. Hola, papá. La niña ya está aquí. Es perfecta. Isa se inclinó hacia adelante. Deberíamos dejar descansar a Carmen. Está agotada. Me quitó el auricular de la mano con suavidad, sonriendo. Durante las siguientes 6 semanas, Lorena tomó el control. Decidía cuándo comía Lucía, cuándo dormía Lucía, quién la cogía y por cuánto tiempo. Hizo una tabla de tomas y la pegó en la nevera, como si Lucía fuera una paciente y Lorena fuera la enfermera jefe. Yo era una enfermera colegiada a la que una mujer que creía que el paracetamol lo curaba todo le decía cómo cuidar de su propia hija. Intenté abrir una cuenta bancaria por internet desde el portátil de Antonio. La página pedía una dirección postal para verificar. Cada carta que llegaba a la casa era abierta por Lorena antes de que nadie más la viera. Don Gregorio Méndez llegó un miércoles por la tarde en octubre. Era el médico de familia del centro de salud de Lorena y su amigo de la parroquia. Pelo blanco, apretón de mano suave, un maletín médico que parecía más viejo que yo. Lorena me dijo que venía a revisar a la niña. Revisó a la niña durante unos 3 minutos. Luego se volvió hacia mí. Carmen, ¿cómo te has estado sintiendo? ¿Problemas para dormir? ¿Ataques de llanto? Reconocí las preguntas. Estaba haciendo el cuestionario de salud del paciente, PHQ-9, un examen estándar de depresión. Lo había administrado 100 veces en la planta de medicina, pero esta versión estaba convertida en un arma. Las preguntas eran capciosas. ¿A veces te sientes desconectada de la bebé? ¿Te sientes abrumada por tareas sencillas? Lorena estaba de pie en el marco de la puerta con los brazos cruzados, observando. Respondí de la misma manera que redactaría mi propia valoración clínica. Mi vínculo con Lucía es excelente. El sueño se ve interrumpido, lo cual es normal para una madre con un lactante de 6 semanas. Calificaría mi nivel de angustia en un 3/10, lo que entra dentro de los parámetros normales. El doctor Méndez parpadeó. No estaba acostumbrado a pacientes que supieran leer sus propios historiales. Lorena intervino. Es muy buena disimulándolo, doctor. Debería verla por las noches. Miré a Lorena. Ella me devolvió la mirada. Sin calidez. Pura manipulación calculada. El doctor Méndez apuntó algo en una libreta pequeña. Nos dio las gracias y se fue. Me quedé en la ventana del salón y lo vi subir a su coche. Lorena acababa de añadir unas notas médicas a cualquier archivo que estuviera construyendo. No estaba suponiendo. Estaba construyendo un caso. Yo me había evaluado clínicamente, y Lorena no esperaba una paciente que pudiera corregir su propio examen. Pero ahora entendía algo. El peligro no era el temperamento de Lorena, era su paciencia. Para noviembre, mi mundo tenía los metros cuadrados de una casa de 2 plantas y un patio de 1000 metros. Sin coche, sin trabajo, sin móvil. A Isa se le había caído el mío accidentalmente en el fregadero de la cocina. Y Lorena dijo que lo reemplazarían cuando el presupuesto lo permitiera. Mis nóminas,
las de los meses anteriores a que Lorena pusiera fin a mi empleo, estaban en una cuenta conjunta a la que no podía acceder sin que Lorena me llevara al banco y se quedara a mi lado en el mostrador. Papá llamaba al teléfono fijo de la casa todos los domingos por la tarde. Lorena contestaba: Carmen está durmiendo la siesta con la niña. Le diré que has llamado. Ramón. Nunca me lo decía. Oh, me enteré 3 semanas después cuando escuché de casualidad a Antonio mencionar que papá había vuelto a llamar. ¿Otra vez?, dije. Antonio se encogió de hombros. Mamá se encarga del teléfono. Le pedí prestado el móvil a Antonio una noche mientras se duchaba. Le mandé un mensaje a una excompañera de trabajo, solo una línea, preguntando si mi puesto seguía libre. Antonio salió del baño. Me vio tecleando y su voz se volvió plana. ¿Por qué le mandas mensajes a la gente a mis espaldas? Lorena apareció en lo alto de las escaleras. Antonio, cariño, te dije que haría esto. Lo dijo con suavidad, como una predicción confirmada. Dejé el móvil en la mesa. No dije nada. Subí las escaleras, me senté en el borde de la cama de la habitación que Lorena nos había asignado, y me miré las manos. Estaban firmes. Siempre estaban firmes. Turnos de 12 horas, inserciones de vías intravenosas, reanimaciones. Mis manos no temblaban, pero por dentro estaba haciendo lo que siempre hacía. Calcular. 1 mes más. Convenceré a Antonio para que consigamos nuestro propio piso. Solo necesito el momento adecuado. Esa noche, a través de la rejilla de ventilación del suelo, escuché a Lorena abrir con llave un cajón del escritorio en el despacho de abajo. Algo crujió. Luego el cajón se cerró. La cerradura hizo clic. Isa trabajaba en la comunidad de la misma manera que la erosión trabaja en una ladera. Lenta, constante e invisible hasta que el suelo cede. Le dijo a las mujeres de la parroquia que Carmen podría tener algunos problemillas posparto y que no quiere visitas ahora mismo. Le dijo a la cajera del Mercadona que yo estaba descansando en casa porque la niña le viene grande. Llamó a doña Felisa, la vecina de al lado, para darle las gracias por el tupper de croquetas y mencionar, casi de pasada, que Carmen no está para mucha compañía últimamente. Una por una, las personas que podrían haber llamado a la puerta dejaron de hacerlo. Escuché a Isa al teléfono en la escalera del sótano una tarde mientras Lucía dormía la siesta. Sinceramente, me preocupa, le decía a quien quiera que estuviera al otro lado. Apenas sale de su habitación. Antonio lo está haciendo todo. Me quedé en el pasillo con un paño de regurgitar al hombro, y escuché a alguien describir mi vida en una versión que yo no reconocía. Encontré a Isa en la cocina esa tarde, y la confronté en voz baja, apoyada en la encimera para que Lorena no me oyera. ¿Por qué le vas contando a la gente que estoy mal? Isa sonrió. Literalmente sonrió, del tipo de sonrisa que empieza en la boca y nunca llega a los ojos. Solo cuido de ti, cuñadita. Somos familia. 2 días después, descubrí algo en el móvil de Lorena mientras lo había dejado cargando en la cocina. Isa le había estado enviando fotografías, fotos mías con el pelo sin lavar, ojeras oscuras, manchas de leche de fórmula en la camiseta, con pies de foto como martes 14:00 y jueves por la mañana. Tampoco se ha duchado hoy. Fotos robadas tomadas desde puertas que no sabía que estaban abiertas. Estaban construyendo una galería de una mujer desmoronándose. La mujer de esas fotos estaba exhausta, pero no se estaba desmoronando, estaba siendo desarmada. Empecé a escribir un martes de diciembre, 7 meses después de que la llave de mi coche desapareciera del gancho del gallo. Usé un cuaderno de espiral pequeño. De cuadritos, 70 páginas, tapas azules. Lo guardaba dentro de una caja de compresas debajo del lavabo del baño. Lorena inventariaba la cocina, los armarios, los cajones de las cómodas. No inventariaba los productos de higiene femenina. Usé el formato SOAP porque es en el que me formaron. S. Subjetivo, lo que el paciente informa o declara. O. Objetivo. Lo que observo, mido o documento. A. Análisis, evaluación. Mi interpretación clínica. P. Plan, próximos pasos. Entrada 1. S. L. Romero declaró: deberías estar agradecida de que te acojamos aquí. Declarado el 14 de abril durante la primera cena familiar. Repetido el 3 de noviembre durante un conflicto sobre el acceso al teléfono. O. Vehículo de la paciente confiscado el día 1 de convivencia. Acceso telefónico restringido el día 47 a través de aplicación de rastreo instalada sin consentimiento. Empleo terminado el día 89. Empleador contactado por L. Romero. Se informó de que la paciente estaba de baja médica sin conocimiento ni autorización de la paciente. Acceso bancario restringido. Cuenta conjunta. Paciente incapaz de retirar dinero sin L. Romero presente. A. Patrón consistente con control coercitivo según la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Aislamiento de transporte,
recursos financieros y sistemas de apoyo, violencia económica y psicológica. P. Continuar documentación. Buscar asesoramiento legal cuando sea seguro hacerlo. Me senté a la mesa de la cocina escribiendo esa primera entrada mientras Lorena fregaba la encimera a 1,5 metros de distancia. La lejía era tan fuerte que me lloraban los ojos. Limpiaba en círculos, cerrados, metódicos, el mismo movimiento que aplicaba a todo en su casa. Control expresado a través de la química. Pero por primera vez desde que desapareció la llave, no me encogí ante el olor. Estaba haciendo algo que ella no podía borrar. El domingo en la iglesia, Lorena dio su espectáculo. Llevó a Lucía con un vestido de cristianar blanco con bordados. Un conjunto que Lorena había comprado sin consultarme. Llevó a mi hija en brazos y aceptó los halagos de mujeres que no me habían visto en meses. Ser abuela es la mayor bendición de Dios, le dijo al círculo que había junto a la máquina de café. El padre Jaime le apretó el hombro a Lorena y la llamó una mujer de familia maravillosa. Yo estaba a 1 metro detrás de ella con las manos cruzadas y la boca cerrada. Después de misa, una mujer llamada Clara me tocó el codo y se acercó. ¿Estás bien, hija? Lorena comentó que estabas pasando una mala racha. Quise decirle que me había quitado el coche, el móvil, el trabajo y el horario de las tomas de mi hija, y que ahora me estaba quitando la reputación. En lugar de eso, dije, estoy genial, gracias por preguntar. De camino al coche, Lorena me apretó el hombro. En el mismo lugar donde el padre Jaime le había apretado el suyo. ¿Ves?, dijo. Todo el mundo está muy preocupado por ti, Carmen. Solo queremos ayudar. El apretón fue firme, no doloroso, preciso, como un recordatorio de dónde se engancha la correa. Vi al doctor Méndez acercarse a Lorena en el aparcamiento después del servicio. Hablaron un par de minutos cerca de la señal de minusválidos. Lorena metió la mano en el bolso y le entregó un sobremanila. Él se lo metió bajo el brazo, asintió y se marchó en su coche. Aroché a Lucía en la sillita del coche. Lorena encendió el motor. Isa iba sentada atrás, escribiendo en su móvil. Miré por la ventanilla del copiloto y pensé en el cajón cerrado con llave del despacho, y en el sobre que acababa de cambiar de manos, y en el cuaderno debajo del lavabo del baño con 23 entradas que nadie en ese coche conocía. Quiero detenerme aquí un segundo. Si alguna vez te has sentado en el banco de una iglesia viendo a alguien llevarse el mérito de la vida que estaba asfixiando, conoces este sentimiento. No es rabia, es claridad. Y la claridad es lo más peligroso que una mujer como Lorena puede darle a alguien como yo. Quedaos conmigo, porque lo que encontré en su escritorio lo cambió todo. Las vacunas de los 4 meses de Lucía fueron la única cita que Lorena permitió sin discutir. Saltarse las vacunas del pediatra queda mal ante los de fuera, y Lorena nunca dejaba que nada quedara mal. Me llevó al centro de salud, aparcó y esperó en el coche con el motor en marcha y la radio en una emisora de la COPE. Yo necesitaba la cartilla de vacunación de Lucía, el librito azul que sellan en cada visita. Lorena guardaba todos los documentos de Lucía en el escritorio del despacho. Por organización, decía. La cita era un jueves. La catequesis de Lorena era los jueves. Lorena salió de la casa a las 9. Antonio estaba en una obra en Setenil. Isa estaba en el sótano con los auriculares puestos, la música lo suficientemente alta como para oírla a través del suelo. Entré en el despacho. El escritorio era de roble, viejo, rayado por el borde donde alguien había arrastrado una silla demasiado cerca durante 20 años. El cajón central estaba cerrado con llave. Yo ya sabía dónde estaba la llave. Lo había notado en octubre, pegada con un pequeño trozo de cinta de carrocero en la parte inferior del cajón de los trastos de la cocina, detrás de las pilas y los menús de comida a domicilio. Lorena la había pegado ahí de la misma manera que la gente esconde llaves de repuesto bajo los felpudos. Solo está oculta para la gente que no está mirando. La despegué, volví al despacho, metí la llave, la giré y abrí el cajón tirando de él. La cartilla de vacunación de Lucía estaba encima, a eso había venido. Pero debajo, en una carpeta de cartón sin etiqueta, había algo más. Levanté la carpeta. Pesaba más de lo que debería. Dentro de la carpeta, encontré 3 documentos. El primero era una demanda impresa solicitando medidas cautelares para la guarda y custodia de Lucía Romero Rojas. Escrita en el papel con membrete de Hidalgo Abogados, Ronda, Málaga. Los motivos estaban enumerados en un párrafo numerado. La madre presenta signos de psicosis posparto, ha rechazado el tratamiento recomendado y supone un riesgo material para la salud y la seguridad de la menor. No estaba firmada. Estaba fechada 12 días antes. El segundo documento era el permiso de circulación de mi coche. Mi nombre, Carmen Rojas Cortés, impreso en la línea de titular.
El documento que Lorena me había dicho que estaba en la DGT para un papeleo. Nunca había salido de este cajón. El tercer documento era una carta en papel con membrete de la consulta del doctor Méndez, dirigida al ilustrísimo señor juez de primera instancia e instrucción número 2 de Ronda. En ella, el doctor Méndez resumía sus preocupaciones profesionales sobre mi salud mental, citando signos observables de inestabilidad emocional, desapego hacia el lactante y resistencia a la intervención de los familiares. Él era un médico de familia, no era psiquiatra, no era psicólogo, no tenía licencia para diagnosticar psicosis posparto. Leí la carta 2 veces. Me temblaban las manos, no de miedo, sino por el reconocimiento clínico de lo que estaba mirando. Esto no era una familia preocupada por mí, era un expediente, y yo era la acusada en un juicio que no sabía que había empezado. Encontré una vieja cámara digital en el cajón de los trastos. No había aplicaciones de rastreo en una cámara. Fotografié cada página. Volví a poner los documentos exactamente en el mismo orden en que los había encontrado. Cerré el cajón con llave. Devolví la llave. La pegué debajo del cajón de los trastos con el mismo trozo de cinta de carrocero. Pasé junto al gancho vacío de cerámica de camino al piso de arriba. Durante 6 meses, había mirado ese gancho y había sentido pérdida. Ahora lo miraba y sentía algo diferente. Estaba mirando una prueba. Esa noche, después de que Lorena se acostara y la respiración de Antonio se ralentizara con el ritmo profundo del sueño, me senté en el suelo del baño con el cuaderno en las rodillas y escribí la entrada 31. Documenté la demanda de custodia, el permiso de circulación y la carta del doctor Méndez. Anoté las fechas de cada documento, el membrete, el lenguaje específico utilizado. Contrasté las credenciales del doctor Méndez con la afirmación diagnóstica. Médico de familia, medicina general, sin especialidad psiquiátrica, sin autoridad para diagnosticar psicosis posparto bajo los criterios del DSM-5. La carta constituye un problema de competencias profesionales. Mi registro SOAP tenía ahora 47 entradas que abarcaban 5 meses y medio. Necesitaba una abogada. No podía llamar a una desde ningún teléfono de esta casa. La siguiente oportunidad era la cita para la vacuna de Lucía. La de verdad, no la revisión de pega que Lorena había montado con el doctor Méndez. En el centro de salud a la semana siguiente, Lorena condujo y aparcó fuera con el motor en marcha como siempre. Llevé a Lucía dentro. Después de que el enfermero terminara con los pinchazos y Lucía dejara de llorar, pedí ir al baño. La recepcionista señaló por el pasillo. Pasé del baño hasta un rincón junto al despacho trasero donde había un teléfono sobre un mostrador, junto a una máquina de fax y un bote de piruletas. Marqué el 016, el teléfono contra la violencia de género. La llamada duró 2 minutos y 40 segundos. Una mujer llamada Diana, o alguien cuyo nombre no capté bien, me dio el número de Margarita Herrero, una abogada del turno de oficio especializada en violencia de género que llevaba casos en Málaga. Le repetí el número 2 veces. Colgué. Lo memoricé en el camino de vuelta a la consulta. Cogí a Lucía, le di las gracias al enfermero, y caminé hasta el coche de Lorena. Está muy sana, dije, abrochando a Lucía, creciendo perfectamente. Lorena sonrió. Menos mal, estaba preocupada. Ya sabes, con todo lo que te está pasando. Le devolví la sonrisa. Fue la sonrisa más honesta que había llevado en meses. Durante las 2 semanas siguientes, hice 4 llamadas a Margarita Herrero. La primera fue desde la consulta del pediatra durante un control de peso. La segunda fue desde el Mercadona, donde Lorena permitía viajes de compras supervisados con Isa. Le dije a Isa que necesitaba ir al baño y usé el teléfono de atención al cliente junto a la charcutería. La tercera y cuarta fueron desde la casa de doña Felisa, la vecina. Fui 2 veces caminando con Lucía en brazos, diciéndole a Lorena que iba a pedirle huevos. Doña Felisa tenía 73 años, estaba medio sorda y feliz por la compañía. Me dejaba usar el teléfono de su cocina mientras sostenía a Lucía, y cantaba coplas desafinadas en el salón. Margarita escuchaba de la misma manera que las enfermeras escuchan durante el triaje. Sin interrumpir, sin juzgar, anotándolo todo. Le leí mis entradas por teléfono. Fecha, hora, subjetivo, objetivo, análisis, 47 entradas. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Luego dijo: esta es la documentación de control coercitivo más organizada que he recibido jamás de una clienta. Lo has escrito como si fuera un historial médico. Le dije: soy el historial médico. Margarita esbozó el plan. Primero, yo necesitaba estar físicamente fuera de la casa antes de presentar nada. Si presentaba la denuncia mientras seguía viviendo bajo el techo de Lorena, las represalias serían inmediatas y perdería el acceso a Lucía. Segundo, una vez fuera, solicitaríamos una orden de protección citando un patrón de control coercitivo, violencia psicológica y económica, aislamiento de transporte, empleo,
finanzas, luz de gas médica, vigilancia electrónica. Tercero, simultáneamente, solicitaríamos la custodia cautelar exclusiva. El registro clínico sería la pieza central. Entonces Margarita dijo la cosa que puso el reloj en marcha en todo esto. La demanda que tiene Lorena. Si la presenta antes de que te mudes, serás tú la que se defienda en lugar de actuar. Tenemos que movernos esta misma semana. Lorena lo notó. Había pasado 6 meses viendo a una mujer encogerse sobre sí misma, y ahora esa mujer se erguía más derecha, dormía del tirón, y la miraba al otro lado de la mesa de la cocina con una calma que antes no estaba ahí. Te noto diferente, Carmen, dijo un martes por la mañana, sirviendo un café que no me había ofrecido en semanas. Casi alegre. Lucía ha dormido bien, dije. Lorena me estudió. Luego se tensó. Se acabaron los viajes sola al supermercado. Isa me acompañaría y se mantendría al alcance de la mano. Revisó el cajón del escritorio. Todo estaba en su sitio. Yo había sido meticulosa. Llamó al doctor Méndez para programar una visita domiciliaria de seguimiento. Isa le informó a Lorena esa noche en la cena. Fue a casa de doña Felisa durante 20 minutos el martes. Solo a por huevos. Lorena se volvió hacia mí. Doña Felisa me llamó para preguntar por ti. Es la segunda persona este mes que menciona que te nota rara. Dejó el tenedor. A lo mejor es hora de que hablemos con un profesional, Carmen. Uno de verdad, por tu propio bien. Antonio asintió. Mamá tiene razón. Solo queremos lo mejor. Masticaba. Tragué. Me puse la servilleta en el regazo. Agradezco la preocupación. Lo dije neutral, comedida, con la voz que usaba cuando un paciente se estaba alterando, y la enfermera jefe aún no había llegado. Esa noche, Lucía estaba dormida, y Antonio estaba en la ducha, y yo estaba en el pasillo fuera del despacho. A través de la puerta cerrada, escuché a Lorena al teléfono. Su voz era baja, pero la rejilla de ventilación la transmitía. Creo que deberíamos presentar esa demanda esta semana, antes de que haga alguna tontería. Me quedé en el pasillo oscuro con la mano en la pared y el corazón en la garganta. El reloj del que Margarita me había advertido ya no hacía tic-tac. Estaba sonando la alarma. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Me desperté antes que nadie. Le di el pecho a Lucía a la luz gris del amanecer, la vestí con un body abrigado y preparé una bolsa pequeña. Pañales, fórmula, una muda de ropa, el cuaderno de espiral envuelto en una bolsa de plástico, y lo metí todo bajo la manta del carrito junto a la puerta. Antonio bajó a las 7. Desayunó cereales de pie en la encimera. Lorena bajó a las 7:30, ya vestida, ya alerta, ya escaneando. Esperé hasta las 8, cogí a Lucía, me la acomodé en la cadera y caminé hacia la puerta principal. Antonio estaba en el marco de la puerta de la cocina. ¿A dónde vas? A dar un paseo con Lucía. Mamá ha dicho que deberías quedarte en casa hoy. El doctor Méndez viene esta tarde. Cambié a Lucía a la otra cadera. Estaré de vuelta antes de que llegue. Di un paso hacia la puerta. Antonio se movió hacia el marco, no de forma casual, sino deliberadamente. Su hombro tapó el hueco entre la pared y la bisagra. Intenté pasar por su lado. Me agarró del brazo con fuerza. Sus dedos se cerraron por encima de mi codo y tiraron hacia abajo. Mi pie se enganchó en el borde del marco de la puerta. Mi rodilla golpeó la madera, un crujido seco de hueso contra roble, y caí de lado, girando mi cuerpo para evitar que Lucía tocara el suelo. El dolor floreció desde mi rótula hacia arriba, por el muslo. Lucía gritó. Me puse de pie. Antonio soltó mi brazo. Se miró la mano como si perteneciera a otra persona. No quería, dijo. No esperé al resto de la frase. Agarré a Lucía, cogí la bolsa del carrito, y pasé por su lado empujando para salir por la puerta. No me siguió. Miré hacia atrás una vez desde el camino de gravilla. Estaba de pie en la puerta, mirando su palma abierta. La carretera A367 atravesaba la sierra de norte a sur. 2 carriles, sin aceras, arcenes de gravilla que atrapaban el rocío de la mañana. El calor de julio había llegado pronto ese año, y a las 8:15 de la mañana el asfalto ya irradiaba calor. Cojeaba. Mi rodilla derecha se estaba hinchando bajo la piel, caliente al tacto. El tipo de derrame articular que había documentado en los formularios de admisión 100 veces. Lucía iba sentada en mi cadera izquierda, ya en silencio, con su puño agarrado a mi cuello. Me dirigía hacia el sur, hacia Ronda, porque el pueblo estaba a 5 kilómetros y mi padre a 20. No podía caminar 20 kilómetros con un bebé y una rodilla mal. Quizá podría caminar 5. La gravilla crujía bajo mis sandalias con cada paso. Pequeños ruidos agudos, como algo frágil rompiéndose una y otra vez. Llevaba caminando unos 20 minutos cuando oí el motor. Un Nissan Patrol azul, de 10 años.
con una abolladura en la aleta derecha de la vez que Mateo dio marcha atrás contra un buzón en el aparcamiento del Carrefour. Conocía ese coche como conocía los latidos de mi propio corazón. Aminoró la marcha y se detuvo a mi lado. La ventanilla del copiloto bajó. Papá me miró. Miró a Lucía. Miró mi rodilla, hinchada al doble de su tamaño normal por encima de la tira de la sandalia. Apretó la mandíbula. El músculo de su mejilla se tensó, de la misma manera que lo había hecho cuando estaba frente al ataúd de mamá, y se prometió a sí mismo que no lloraría delante de nosotros. Carmencita, ¿dónde está tu coche? Me lo quitó mi suegra, dije. Dijo que debería estar agradecida de que me dejen vivir allí. Papá se quedó callado. El motor al ralentí. Una mano en el volante, la otra en la palanca de cambios. 3 segundos. 4. Sube. Una pausa. Esto se acaba esta noche. Lo dijo de la misma manera que solía decir. A dormir cuando yo tenía 9 años. Calmado. Definitivo. Innegociable. Abrí la puerta del copiloto. La sillita de bebé todavía estaba en la parte de atrás. La había llevado allí desde que nació Lucía, metida detrás del asiento del conductor por si acaso. Abroché a Lucía. Me subí. Cerré la puerta. Arrancó. No dijo nada durante los primeros 5 minutos. Luego, cuéntamelo todo. Así que lo hice. La mesa de la cocina de mi padre era de pino, con marcas de 30 años de platos de cena, carpetas de deberes y la máquina de coser de mi madre. Me senté en mi vieja silla, la más cercana a la ventana, y se lo conté todo. 6 meses de llaves perdidas, números borrados, compras de supermercado supervisadas, aplicaciones de rastreo y un médico de familia que escribía informes que no estaba cualificado para redactar. Papá escuchó de la misma manera que escuchaba cuando alguien entraba al cuartel de la Guardia Civil a poner una denuncia, con las manos entrelazadas y la mirada fija. Hizo 2 preguntas. ¿Te ha pegado? Me agarró del brazo. Me caí. ¿Está Lucía a salvo ahora mismo? Está en tu salón, papá. Está a salvo. Llamó a Margarita Herrero esa misma tarde. Resultó que ya tenía su número. Lo había buscado a través de sus contactos en la policía 3 semanas antes, después de que Lorena interceptara sus llamadas de los domingos por 4 mes consecutivo, y le diera con la puerta en las narices 2 veces cuando fue sin avisar. 30 años en las fuerzas de seguridad le habían enseñado cómo se ve el aislamiento. Había estado esperando a que yo se lo pidiera. Margarita llegó en coche a casa de mi padre a las 7 de la tarde. Tenía 52 años, un mechón gris en el pelo, gafas de lectura con cordón y un maletín que había visto 1000 atestados. Le entregué mi cuaderno de espiral, 52 entradas ahora. Las últimas 5 añadidas en las 2 últimas semanas, cubriendo la aplicación de rastreo, la llamada al 016, el enfrentamiento con Lorena en las escaleras, el agarre en el brazo y el camino por la carretera. Lo leyó de la misma manera que yo leo las constantes vitales, con cuidado, al completo, sin apartar la mirada. Terminó y cerró las tapas. Presentamos esto mañana por la mañana, dijo Margarita. Orden de protección de emergencia basada en el patrón de control coercitivo. Simultáneamente, solicitud de custodia provisional exclusiva. Tu documentación es la pieza central. Miró mi rodilla. Que te hagan fotos de eso esta noche. Ponle hielo, pero no dejes que la hinchazón baje del todo antes de la vista. Asentí. Margarita se dirigió a papá. La vista será en los juzgados de instrucción de Ronda, en el turno del juez Carmona. A las 10 de la mañana, yo cuidaré de Lucía, dijo papá. Margarita me miró a mí. Cuando testifiques, habla de la misma manera que documentas. Calmada, específica, clínica. Dije, llevo 5 meses haciéndolo. Ella dijo, lo sé, por eso vamos a ganar. Esa noche sonó el teléfono fijo en casa de papá. Papá contestó. La voz de Antonio, aguda y tensa. ¿Está Carmen ahí? ¿Está Lucía ahí? Están a salvo, dijo papá. La niña está a salvo. Si necesitas comunicarte puedes hablar con su abogada. Hubo un forcejeo al otro lado. Luego la voz de Lorena, lo suficientemente alta como para que yo la oyera desde el umbral de la cocina. Ramón Cortés, no tienes ningún derecho. Es la mujer de mi hijo. Es mi nieta. Las traes de vuelta ahora mismo, o llamaré a la policía. Papá se apoyó contra la pared, con el teléfono en la oreja. Estuvo en silencio durante 3 latidos. Luego, Lorena, te conozco desde hace 20 años. Esta es la última vez que voy a ser educado al respecto. Colgó. El teléfono volvió a sonar. Lo desenchufó. Lo que pasó en casa de Lorena esa noche lo supe más tarde durante la declaración judicial de Antonio. Antonio se sentó en el sofá y miró al suelo. Isa se quedó en la puerta con los brazos cruzados, calculando si esto era malo para ella. Lorena caminaba de un lado a otro de la cocina. Sus tacones resonaban en el suelo, al mismo ritmo que su limpieza, rápidos y controlados.
Luego se detuvo. Se dejó caer en la silla de la cabecera de la mesa, la silla en la que siempre se sentaba, la silla que nadie más podía usar. Su voz bajó a un tono que yo no había oído describir en 6 meses de vivir bajo su techo. No puedo perder a otro, Antonio, dijo. No puedo. Por un respiro, no era la mujer que me confiscó las llaves. Llamó a mi empleador y preparó una demanda a mis espaldas. Era la mujer a la que un hombre había abandonado hacía 21 años, todavía de pie frente a la misma puerta, todavía esperando que se cerrara de nuevo. Luego Lorena se enderezó, cogió su móvil, llamó al bufete de Hidalgo. Presentad la demanda, dijo. Esta noche. Yo supe que Lorena había presentado su demanda esa noche. Margarita me llamó a casa de papá 1 hora después y me lo contó. Y mentiría si dijera que no sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Pero esto es lo que he aprendido de ser enfermera. El primero que llega al historial médico no gana. Gana el que tiene el historial preciso. Si alguna vez has tenido que luchar por algo que debería haber sido tuyo desde el principio, sigue escuchando. Me puse el pijama sanitario a la mañana siguiente. No porque fuera a trabajar, sino porque el uniforme sanitario es mi escudo. Y un uniforme te dice quién eres cuando el resto del mundo intenta decirte algo diferente. Casaca azul marino, pantalón con cordón, zapatillas blancas. Papá hizo café y huevos revueltos. Lucía estaba sentada en una trona que papá le había pedido prestada al vecino la noche anterior. Margarita llegó a las 8:15 con una carpeta de anillas que había montado a partir de las entradas de mi cuaderno, impresas, tabuladas y con índices de colores. Mis fotos del cajón de Lorena estaban impresas en papel brillante. La demanda de custodia, el permiso de circulación, la carta del doctor Méndez. Juez Carmona, dijo Margarita, 10 de la mañana. Ambas demandas se verán juntas, la de Lorena y la tuya, en la misma vista. Asentí. ¿Quién la representa? Diego Hidalgo. Lleva los temas inmobiliarios y herencias de Lorena. El derecho de familia y violencia de género no es su especialidad. Margarita no sonrió, pero sus ojos sí. Fuimos a los juzgados de Ronda en el coche de Margarita. Papá se quedó atrás con Lucía. Pasé por el arco de seguridad en pijama sanitario y zapatillas, mientras un guardia civil revisaba mi carpeta. La sala de vistas era pequeña, 20 asientos para el público, luces fluorescentes, una mancha de humedad en una placa del techo sobre el estrado del juez. Lorena ya estaba allí. Llevaba una chaqueta gris marengo y pendientes de perlas. Iba peinada de peluquería. Su postura era perfecta. Antonio estaba sentado a su lado con una chaqueta de traje que yo nunca había visto. Isa estaba en la fila de atrás, con el móvil en el regazo. Diego Hidalgo, pelo plateado, traje azul marino, gemelos con iniciales, barajaba papeles en la mesa de la parte demandante. Me senté en la mesa de la parte demandada junto a Margarita. Puse la carpeta sobre la mesa. Entrelacé las manos. Entré en esa sala en pijama de enfermera y zapatillas. Lorena llevaba perlas, pero yo tenía algo que ella no. 52 páginas de la verdad, fechadas y firmadas. El juez Guillermo Carmona entró a las 10:03. Barba gris, gafas de lectura, una voz que sonaba como grava siendo rastrillada. Anunció que ambas peticiones se escucharían de forma consecutiva. Primero la de Lorena como demandante, luego la mía. Diego Hidalgo se levantó y presentó el caso de Lorena. Era competente, profesional y trabajaba con un guión que asumía que nadie comprobaría las notas a pie de página. Señoría, mi clienta es una abuela preocupada que busca la custodia de emergencia de su nieta lactante. La madre de la menor ha mostrado un comportamiento preocupante: aislamiento social, rechazo a la evaluación médica, resistencia al apoyo familiar. Don Gregorio Méndez, el médico de la familia, ha proporcionado una valoración profesional documentando sus inquietudes. Hidalgo presentó la carta del doctor Méndez. Presentó las fotografías de Isa, las mías con el pelo revuelto y ojos cansados. Presentó declaraciones por escrito de 2 conocidos de la parroquia que me describían como retraída y distinta. Luego Lorena subió al estrado. Estuvo magnífica. Lloró en los momentos adecuados. Hizo pausas en los momentos adecuados. Dijo su señoría con el peso exacto de alguien que ha practicado la sumisión. Quiero a mi nieta más que a nada en este mundo, dijo. Solo quiero asegurarme de que esté a salvo. Su madre, Carmen, es una chica dulce, pero no ha estado bien. Hemos intentado ayudar. Lo hemos intentado todo, pero se niega, y me aterra pensar que si no actuamos, le pasará algo terrible a esa niña. El público murmuró. El padre Jaime, sentado en la tercera fila, asintió. La cara del juez Carmona era un muro. Escribió algo en un bloc de notas amarillo. Levantó la vista. Letrada de la parte demandada. Margarita se levantó. Se abrochó la chaqueta. Me miró a mí y dijo: Señora Rojas, su turno.
Me levanté. Me alisé la parte delantera del pijama sanitario de la misma manera que lo aliso antes de entrar en la habitación de un paciente. Un hábito, un ritual, una forma de decir: estoy lista para hacer mi trabajo. Cogí la carpeta. Caminé hasta el estrado de los testigos. Me senté. Puse la carpeta en la barandilla frente a mí y la abrí por la primera pestaña. Margarita se acercó. Señora Rojas, ¿puede contarle al tribunal las condiciones que experimentó en el hogar de los Romero durante los últimos 6 meses? Miré a la sala. Lorena me observaba de la misma manera que me observaba en la cocina, evaluando, calculando, esperando la fractura. Antonio miraba a la mesa. Isa estaba escribiendo en su teléfono. El padre Jaime estaba inclinado hacia adelante con los codos en las rodillas. El bolígrafo del juez Carmona estaba en el aire. Pensé en las palabras de mi padre la noche anterior en el porche después de que Margarita se fuera. Llevas documentando esto 5 meses. Conoces este caso mejor que nadie en esa sala. Pensé en Lorena en la cocina en abril, con su mano en mi muñeca. Deberías estar agradecida de que te acojamos aquí. Pensé en Antonio en la puerta, con la mano en mi brazo, el crujido de mi rodilla contra la madera. Pensé en la carretera a 367, la gravilla mordiendo mis sandalias, el puño de Lucía en mi cuello, y pensé en el cuaderno de espiral envuelto en plástico dentro de una caja de compresas bajo un lavabo en una casa en la que nunca volvería a dormir. Abrí la boca. Hablé, y hablé de la misma manera que rellenaba los historiales. Fecha, hora, observación, valoración, sin lágrimas, sin temblores, solo la verdad, organizada de la manera en que me habían enseñado a organizarla. Entrada 1. Fechada el 14 de abril. Subjetivo. Lorena Romero declaró, cito: deberías estar agradecida de que te acojamos aquí. Fin de la cita. Durante nuestra primera cena familiar en su casa. Objetivo. En el plazo de 2 semanas de convivencia, las llaves de mi vehículo fueron confiscadas de la zona común. La señora Romero declaró que las había movido para que estuvieran más seguras. Las llaves nunca fueron devueltas. Mi permiso de circulación, registrado a mi nombre legal, fue sustraído de mi posesión y almacenado en un cajón cerrado con llave en el despacho de la señora Romero. Análisis. Aislamiento de transporte independiente y violencia económica. Margarita estaba de pie a mi lado guiando las entradas. Las leí sin apresurarme. Hacía pausas entre las entradas de la misma manera que hacía pausas entre la toma de constantes vitales, dejando que los datos se asentaran antes de pasar a la siguiente medición. Entrada 12. Fechada el 29 de agosto. Subjetivo. Isabel Romero instaló una aplicación de rastreo GPS en mi dispositivo móvil sin mi conocimiento ni consentimiento. Objetivo. Patrón de consumo de batería consistente con servicios de ubicación continua en segundo plano. La aplicación no estaba presente en mi historial de descargas. Análisis. Vigilancia electrónica por parte de un miembro del hogar. El bolígrafo del juez Carmona se movía. El abogado de Lorena hojeaba papeles buscando algo a lo que objetar. No había nada a lo que objetar. Eran fechas y observaciones, no opiniones. Entrada 31. Fechada el 6 de marzo. Subjetivo. Localicé una demanda sin firmar de medidas cautelares para la custodia en el cajón cerrado con llave de L. Romero. Documento preparado por Hidalgo Abogados, fechado el 22 de febrero. Motivos alegados. Psicosis posparto. Objetivo. El diagnóstico de psicosis posparto requiere la evaluación de un psiquiatra o psicólogo clínico colegiado. La carta de apoyo fue redactada por el Dr. Gregorio Méndez, médico de familia. El Dr. Méndez no tiene especialidad psiquiátrica y no está acreditado para emitir este diagnóstico. Análisis. La demanda de custodia se sustenta en una afirmación diagnóstica de un profesional no cualificado para ello. Oí un sonido en el público. La silla del padre Jaime crujió. Levanté la vista. Su expresión había cambiado. Ya no estaba asintiendo. Margarita me entregó la fotografía impresa de la demanda de custodia junto a mi permiso de circulación, ambas del cajón de Lorena. Esta es la demanda que la señora Romero preparó para quitarme la custodia de mi hija. Y este es el permiso de circulación a mi nombre que ella me dijo que estaba en la DGT. La sala se quedó en silencio durante unos 4 segundos. Luego Lorena se levantó. Diego Hidalgo trató de agarrarle el brazo. Ella se deshizo de él de la misma manera que se deshacía de cualquier cosa que interfiriera en su control. Eso es mentira, dijo. Su voz se quebró en la segunda palabra. Forzó la cerradura de mi escritorio. No tenía derecho a revisar mis pertenencias privadas. El juez Carmona soltó su bolígrafo. Señora Romero, le ruego que... Yo cría a ese niño. Lorena señaló a Antonio, que se encogía dentro de su americana. Les di un techo, les di comida, les di todo. ¿Y así me lo paga? Husmeando y... Señora Romero. La voz del juez Carmona fue el sonido de una puerta cerrándose de golpe.
Siéntese o haré que la desalojen. El guardia civil de la esquina cambió el peso de un pie a otro. Lorena temblaba. Tenía las manos apretadas a los costados. Pude ver los tendones de sus muñecas, crestas blancas bajo una piel que olía, me di cuenta, incluso a 2 metros de distancia, a lejía. Se había frotado las manos esa misma mañana. El mismo ritual, el mismo intento de controlar cada superficie. Pero no podía controlar esta. Está enferma, dijo Lorena, bajando la voz a un susurro rasgado. ¿No lo ven? Los está manipulando a todos. Se sentó. Hidalgo le susurró algo al oído. Ella negó con la cabeza. Entre el público, el padre Jaime se recostó en su asiento. Sus manos ya no estaban entrelazadas en señal de apoyo. Estaban planas sobre sus rodillas, abiertas, dudosas. Yo estaba sentada en el estrado de los testigos con mi carpeta cerrada en la barandilla. Mis manos estaban cruzadas. Mi respiración era regular. Esperé. El contraste era físico, visible y total. Lorena temblaba. Yo estaba inmóvil. El poder se había invertido. Margarita se levantó para el alegato final. Fue breve. Señoría, la señora Rojas ha presentado 52 incidentes documentados de control coercitivo que abarcan 6 meses. El patrón incluye confiscación de transporte, finalización de empleo sin el consentimiento de la demandada, restricción financiera, vigilancia electrónica, aislamiento social y manipulación médica luz de gas, por parte de un profesional no cualificado. La demanda de custodia de la parte demandante se basa en una valoración diagnóstica redactada por un médico de familia que carece de las credenciales para emitir un diagnóstico psiquiátrico. Además, la agresión física documentada en la entrada más reciente de la señora Rojas, y visible en su lesión de rodilla hoy, cumple con el umbral para una orden de protección de emergencia bajo la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El juez Carmona leyó sus notas durante 90 segundos. La sala esperó. Luego dictó sentencia. Primero, denegada la demanda de medidas cautelares de custodia de Lorena Romero. Falta de fundamentos. El tribunal no encuentra pruebas médicas creíbles que sustenten la afirmación de psicosis posparto. La carta del doctor Méndez no cumple con el estándar diagnóstico requerido para una determinación de custodia de emergencia. Segundo, concedida la petición de orden de protección de emergencia de Carmen Rojas. La orden nombra a Antonio Romero por agresión física y a Lorena Romero por coacciones, acoso y restricción de contacto. Orden de alejamiento. Duración: 15 días, con vista programada para su prórroga. Tercero, concedida la guarda y custodia legal y física exclusiva temporal de Lucía Romero Rojas a Carmen Rojas, a la espera de una vista completa de custodia en el plazo de 30 días. Cuarto, el vehículo a nombre de Carmen Rojas deberá ser devuelto a su posesión en un plazo de 48 horas. Exhalé. Mis pulmones se llenaron del aire de los juzgados, moqueta vieja y tóner de fotocopiadora, y la ligera ranciedad de una habitación donde las vidas de las personas cambiaban en un papel. Cerré mi carpeta. Me levanté. Al salir, Margarita caminaba a mi lado y pasó por la mesa de Lorena. Margarita se detuvo el tiempo justo para decir en voz baja: Señora Romero, debería estar agradecida de que siquiera le permita verla. Lorena no dijo nada. Tenía las manos apoyadas en la mesa. La lejía no podía ayudarla aquí. En el pasillo, Antonio me alcanzó antes de que llegara a la salida. Se interpuso en mi camino como lo había hecho en el marco de la puerta aquella mañana, pero esta vez se detuvo a medio metro, con los brazos a los lados, las palmas abiertas. Carmen dijo. Su voz era fina. Por favor, no quería que llegara tan lejos. Es que, mamá dijo. Creí que estábamos. Lo miré. Tenía 33 años, de pie en el pasillo de unos juzgados con una chaqueta prestada, y parecía exactamente lo que era. Un hombre que había dejado que otra persona pensara por él durante tanto tiempo que había olvidado que tenía mente propia. Tu madre te crió para que le tuvieras miedo a una mujer con la llave de un coche, Antonio, le dije. Yo voy a criar a Lucía para que no le tenga miedo a nada. Abrió la boca. No salió nada. Pasé por su lado, crucé el arco de seguridad, crucé las puertas de cristal hacia el aparcamiento, donde el sol de julio andaluz golpeaba el asfalto y el aire. Sabía a pavimento caliente y a libertad. Isa estaba apoyada en el coche de Lorena, con el móvil en la mano, los pulgares congelados sobre la pantalla. Por primera vez en 6 meses, no tenía nada que reportar. Me miró. La miré. Ninguna de las dos habló. No quedaba nada que decir que un juzgado no hubiera dicho ya mejor. Papá estaba sentado en el banco fuera de la entrada de los juzgados con Lucía en el regazo, dándole un biberón que había calentado en el posavasos del coche. Me vio la cara. No preguntó. Solo asintió. El mismo asentimiento lento que me dedicó en mi graduación de enfermería.
en el funeral de mamá y en el altar el día de mi boda. El asentimiento que significaba: te veo. Estoy orgulloso. Cogí a Lucía. Hola, mi niña. Mamá ya está aquí. El padre Jaime apareció en las puertas de los juzgados detrás de mí. Tenía la cara demacrada. Carmen. Yo. No lo sabía. Siento no haberlo visto antes. Cambié a Lucía a mi cadera. Usted creyó lo que vio, padre. La mayoría de la gente lo hace. Empezó a decir algo más. Yo ya estaba caminando hacia el coche de Margarita. Papá nos siguió con la bolsa de los pañales. Condujimos hacia el norte por la 367, la misma carretera por la que había cojeado hacía 26 horas. El asfalto tenía el mismo aspecto. Los arcenes de gravilla tenían el mismo aspecto. La serranía se extendía verde y ancha a ambos lados. Pero yo iba sentada en un coche, con el cinturón de seguridad cruzado en el pecho, mi hija detrás de mí y una orden judicial en una carpeta sobre mis piernas, y estaba eligiendo cada kilómetro. 2 semanas después, Lucía y yo nos mudamos a un apartamento de una habitación en la calle Cedros, a 6 kilómetros de la casa de papá. La casera era una profesora de instituto jubilada llamada Doña Ángeles, que aceptó el alquiler del primer mes y dijo: el balcón tiene muy buena luz por la mañana. Compré un cuelgallaves en la ferretería, la misma ferretería donde había conocido a Antonio hacía 4 años. Un gancho de latón simple, sin gallitos, sin adornos, solo un gancho y 2 tornillos. Lo colgué junto a la puerta principal la primera noche. Puse la llave de mi coche en él, la llave que Lorena había guardado en su bolso durante 6 meses. El coche había sido devuelto a la entrada de la casa de papá 46 horas después de la sentencia, dejado por Antonio sin decir una palabra. Todavía olía al ambientador de Lorena. Conduje a casa con las ventanillas bajadas. Durante las semanas siguientes, la maquinaria legal continuó. Margarita solicitó el divorcio en mi nombre a través de una ayuda legal de violencia de género. La orden de protección de emergencia se amplió a una orden de alejamiento completa. 2 años, sin contacto por parte de Antonio ni de Lorena. La demanda de custodia de Lorena fue desestimada. Presenté una queja formal contra el Dr. Méndez a través del Colegio de Médicos de Málaga por proporcionar una evaluación de nivel diagnóstico fuera de su ámbito de actuación. Recibió una carta de amonestación formal 4 meses después. Isa fue nombrada en la orden de alejamiento por su papel en la vigilancia electrónica. La actividad de su aplicación de rastreo se presentó como prueba. Se mudó de la casa de Lorena en agosto. Nunca supe si por elección propia o por la vergüenza de Lorena. Encontró trabajo en un vivero en Arriate. Antonio no impugnó los cargos por agresión leve. 30 horas de trabajos en beneficio de la comunidad y un curso ordenado por el juez sobre gestión de la ira. El divorcio finalizó en diciembre. Volví a trabajar al hospital de la Serranía de Ronda. Mi supervisora, Nuria, me recibió en el control de enfermería en mi primer día de vuelta. Te guardamos el puesto, dijo. Lorena llamó y dijo que estabas de baja por depresión. No pudimos contactar contigo para verificarlo. Tu móvil estaba apagado. Los correos venían devueltos, así que lo marcamos como sospechoso, y mantuvimos la plaza abierta. Empecé a ir a terapia en octubre. Por decisión mía, con mis propios horarios, en una consulta a la que conduje yo misma, no porque Lorena tuviera razón sobre mí, sino porque estaba equivocada, y necesitaba a alguien cualificado que me ayudara a entender cómo una mujer competente, organizada y con estudios pudo pasar 6 meses bajo un techo que se encogía a su alrededor y seguir creyendo que podía arreglarlo desde dentro. La respuesta, dijo mi terapeuta, era que sí podía. Solo necesitaba un conjunto diferente de herramientas. El padre Jaime organizó una charla de concienciación sobre la violencia de género en el centro parroquial ese otoño. No mencionó el nombre de Lorena. No hizo falta. Esto es lo que sé ahora. La gratitud es real, pero la gratitud no es una correa. Nadie tiene derecho a decirte que estés agradecida por el techo que están usando para atraparte. Las llaves de tu coche te pertenecen, tu móvil te pertenece, tu hija pertenece contigo, y la puerta, la que cierran con llave desde fuera, siempre se ha abierto desde tu lado. Solo tienes que decidirte a empujar. Esa es mi historia. 6 meses de lejía y cajones cerrados con llave. Una carretera, un cuaderno y un padre que apareció en el momento justo. No para salvarme, sino para recordarme que podía salvarme a mí misma. Si esta historia te ha recordado que debes confiar en lo que te dicen tus instintos, hazlo hoy. Y si conoces a alguien que vive en una casa que no se siente como un hogar, comparte este vídeo con esa persona. Gracias por estar aquí. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en la próxima. Anoche, Lucía y yo subimos por la entrada de nuestra casa. La gravilla crujió bajo mis zapatos. No bajo mis pies descalzos, bajo mis zapatos. Y yo elegí cada paso,